Nos da gusto verlos a cada uno de ustedes. Sabemos que hay hermanos que andan fuera en estos momentos y gracias por acompañarnos en esta tarde. En Éxodo capítulo 20 estamos viendo un estudio constante, hemos estado ya viendo varios sermones en cuanto a la idolatría. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la idolatría? ¿Qué es la idolatría? ¿Qué son las imágenes? Y la explicación. En Éxodo capítulo 20 miramos la base de estos estudios donde dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas o debajo de las aguas, y en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El tema que vamos a hablar hoy en día es cuando Dios mandó a hacer imágenes. Pareciera una contradicción que en Éxodo 20 se nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas, ni debajo de la tierra. Sin embargo, vemos que en algunos pasajes bíblicos Dios manda fabricar imágenes. ¿Se equivocó Dios? ¿Dios se contradice a él mismo? ¿La Biblia se contradice a ella misma? ¿O será quizás que estamos entendiendo mal la Escritura? Porque por un lado vemos que Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, y por otro lado vemos pasajes donde Dios manda hacer imágenes. Claro que la Biblia no se contradice. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Debemos de sumar la palabra de Dios, no nada más escoger pasajes que nos gustan o poner pasaje contra pasaje. Digamos que aquí dice: no te harás imagen, y luego vemos acá imágenes y decimos: ¿cuál de los dos escogemos? ¿Cuál de los dos es el correcto? Pues me voy con las imágenes porque es el que me gusta. O me voy con este porque es el que me gusta. No, debemos de sumar y llegar a una verdad absoluta. Debemos tomar toda la Escritura para poder llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Si usted ha estado en los estudios, sabrá que Dios no condena las imágenes, sino condena que se incline ante las imágenes uno, que adore a las imágenes o que los trate como Dios, que quite la fe de Dios uno y se la ponga a un ídolo, a una imagen. Eso es lo que Dios condena, no la figura en sí. Creo que no está funcionando el PowerPoint. Traía toda la presentación ahí porque son bastantes versículos. Se los voy a dar despacio para que si usted está haciendo anotaciones los ponga por ahí. Vimos también el primer ejemplo de cuando Dios manda hacer una imagen, y este fue el de la serpiente de bronce. ¿Recuerda ese estudio? Dios manda al pueblo, a Moisés, a hacer una serpiente de bronce porque el pueblo estaba muriendo siendo mordido por serpientes venenosas. Y la manda a poner ahí y le dice: cuando alguien sea mordido, que el pueblo voltee y mire la serpiente para que no muera. Y esto lo encontramos en Números, capítulo 21, versículos del 8 al 9. ¿Qué pasó con esta serpiente? Pasó el tiempo y el pueblo de Dios no entendió lo que Dios había mandado, y ahora el pueblo empezó a adorar a esa imagen que Dios había mandado hacer, que era la serpiente. Por lo cual Dios manda destruirla. Porque la intención de Dios cuando manda hacer una imagen no es para que se le adore a la imagen, sino para, en este caso, para que el pueblo no muriera y mirara a la serpiente. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, encontramos donde Dios manda destruir a la serpiente, que ya hasta se le había dado nombre, ¿verdad? Y le dijeron la cosa de bronce. ¿Recuerdan que lo estudiamos? Y el pueblo le quemaba incienso a la serpiente en manera de adoración, en manera de que esa serpiente tenía algún poder sobre ellos. Eso es el primer ejemplo donde aparece en la Escritura. Segundo ejemplo que aparece en la Escritura es que Dios manda hacer imágenes decorativas. Quiero que subraye esto: imágenes decorativas en el arca del pacto. ¿Cuáles imágenes se hicieron en el arca del pacto? ¿Recuerda que era el arca del pacto? Era una caja de cierta madera y luego recubierta de oro. Por ahí está la imagen. Este era el arca del pacto. Y si usted se fija, en la parte de arriba tenía estos seres alados, ¿verdad? Extendiendo sus alas hacia enfrente, uno al otro. Esta arca iba a estar, dentro del arca iba a tener las tablas de los 10 mandamientos. Adentro de esta caja iban a estar las tablas de los 10 mandamientos. Iba a estar la vara de Aarón, e iba a estar, si mal no recuerdo, maná también, el maná que Dios había dado. Iban a estar dentro de esta caja, ¿verdad? De oro. Y esta caja iba a estar en un lugar llamado el lugar santísimo. En ese lugar no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote
Y no cualquier tiempo, solamente una vez al año. Y si el sacerdote, no, el sumo sacerdote, no se limpiaba de sus pecados y entraba a este lugar santísimo con pecados en él, ¿qué le pasaba al sumo sacerdote? Morir. ¿Ok? Entonces, este es el arca del pacto. Dios manda, ojo, Dios fue el que mandó hacer estos seres alados sobre el arca del pacto. Dios los pidió, Dios los mandó. Y quiero que quede claro porque la escritura lo dice. Vayamos a Éxodo, capítulo 25, versículo 9. Primero quiero leer estos pasajes para que entendamos a qué me voy a estar refiriendo. Dios le dice a Moisés, vas a hacer todo lo que yo te muestre. Ojo, Moisés iba a mandar a hacer todo como Dios se lo mostrara. El diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Todo lo que Dios le iba a mostrar a Moisés, Moisés lo tenía que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, capítulo 25, pero ahora en el versículo 40. Mira, le dice nuevamente a Moisés, mira, observa y hazlos conforme a ¿qué? Al modelo. ¿Había un modelo para hacer estas cosas de parte de Dios? Sí. Moisés dijo, ¿cómo lo haremos? A ver qué se me ocurre. No, había un modelo, había un diseño que Dios les había dicho cómo hacerlo. Dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Había un modelo, había un diseño, había un plan, una figura de lo que Dios le había mostrado de cómo hacerlo. La respuesta es sí. Sí había. Ahora, vamos al versículo 17 al 22. Ahí mismo capítulo Éxodo 25, pero ahora el 17 al 22. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Ah, hasta tenían medidas, ¿verdad? Había un diseño con medidas. ¿Cómo se le llama en inglés? Un blueprint, una hoja azul, ¿verdad? El diseño, cuánto debe medir, dónde debe ir la puerta, dónde debe ir la ventana, qué material se va a usar, qué figura debe tener, etcétera. Exactamente Dios así lo hizo. Se lo dio a Moisés con medidas. Versículo 18. Harás también 2 querubines, subráyelo, 2 querubines de oro. ¿Cómo sabía Moisés cómo eran los querubines? Porque Dios, ¿qué? Se lo mostró, lo leímos en los versículos primeros. Dios le mostró, mira Moisés y hazlo conforme al diseño que yo te doy. Entonces, Moisés hizo 2 querubines de oro que están ahí, labrados a martillo, y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines y sus 2 extremos, ¿verdad? Vamos ahora al versículo 20. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están en el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, te lo voy a decir a través de esos 2 querubines. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, ¿quién mandó a hacer estas figuras de querubines? Dios. ¿Cómo los mandó a hacer? ¿De qué forma los hizo Moisés? Conforme a Dios se lo había mostrado, conforme a Dios le había dado los diseños, las medidas, los materiales, las figuras. ¿Ok? ¿Vamos bien? No por esto quiere decir que Dios mandó que se adorasen a estos querubines, o Dios mandó a adorar a los querubines. No, eran adornos que mandó poner sobre esta arca esta arca del pacto, ¿verdad? Ahora, había una intención, luego estudiaremos eso, ¿verdad? Los querubines tienen, en la Biblia se mencionan como protectores, entonces era una similitud de que estaban protegiendo este lugar, pero eso lo estudiaremos después.
Cuando el pueblo puso su confianza en el arca, el pueblo y como humanos tendemos a hacer esto. Dios mandó a hacer esto como una figura, un adorno a esto que mandó fabricar, con un diseño, con unas medidas exactas, y el pueblo se olvidó y empezó a poner su confianza en el arca del pacto. Tanto puso su confianza en el arca, que en una ocasión, vamos a leerlo, en 1 Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Se lo voy a parafrasear para no hacer mucho tiempo, porque son muchos versículos los que vamos a leer. Pero Israel estaba perdiendo. Israel estaba perdiendo contra sus enemigos. Y dicen, ya sé, es que estamos perdiendo porque no tenemos con nosotros el arca del pacto de Dios. Manden traer el arca del pacto, esta que tenía los dos querubines. Manden traerla. Y cuando llegue, entonces Dios va a estar ahí con nosotros y vamos a ganar la batalla. ¿Y sabe qué pasó? No ganaron. Inclusive, sus enemigos conquistaron y les quitaron el arca. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto su confianza en el objeto, no en Dios, pensando, si traemos ese objeto con nosotros, entonces podemos ganar la batalla. Pero no sucedió así. Trajeron ese objeto. Varios errores que cometieron ahí. ¿Ese objeto era para traerlo como amuleto en las batallas? No. ¿Ese objeto era un arma para derrotar enemigos? Tampoco. ¿Pero por qué lo estaban usando así el pueblo de Dios? Porque tendemos como humanos a ser ídolos o poner nuestra confianza en cosas que podemos ver. Y Dios les mostró a través de este ejemplo en 1 Samuel capítulo 4 versículos 1 al 11 que la confianza no debe estar en el objeto que Dios mandó crear, sino en Dios. Y ellos se olvidaron y pusieron su confianza en ese objeto. Y nuevamente vemos que perdieron la batalla, tanto así que sale huyendo el pueblo de Dios, salen corriendo. ¿Verdad? Muchos murieron por poner su confianza en el arca del pacto y no en Dios. Ese es uno de los ejemplos que aparece donde Dios mandó a hacer estos querubines sobre el arca del pacto. Dios lo mandó. Quiero que le quede claro. Dios lo mandó. Así como Dios mandó a hacer la imagen de la serpiente, Dios mandó a hacer la imagen de los querubines y el arca. Dios lo mandó, mas Dios nunca les pidió que adoraran a estos querubines. Dios nunca les pidió que adoraran o pusieran su confianza y su fe en la serpiente de bronce. ¿Ok? ¿Vamos bien? Siguiente ejemplo. Pasa el tiempo. Bueno, no pasa el tiempo, regresemos en el tiempo. Tenemos al rey Salomón construyendo el templo para Dios. El templo de Dios. Y sabe que en Primera de Crónicas 28:6 vemos que David quiso construir el templo para Dios y Dios le dice, no, tú no. Tú no lo vas a hacer porque has derramado mucha sangre. Tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo Salomón. Él sí lo va a hacer. Y Salomón construye este templo, ahí está por ahí la imagen, no sé si se alcanza a distinguir bien, pero puede ver ahí recubierto de oro todo por dentro. Es más, nos dice la escritura que los pisos eran de oro. Las paredes eran de oro. Y estaban adornadas, y lo vamos a ver cómo estaba adornado todo esto. Primera de Crónicas, vamos a primero leer, Primera de Crónicas 28:6. Dios le dice a David que Salomón construiría este templo. ¿Ok? Ahora vamos a Primera de Reyes 6:12 al 14. Con relación a esta casa que tú edificas, note cómo le dice Dios a Salomón. En cuanto a esta casa que tú edificas, si tú, Salomón, anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos. Ahora, los mandamientos que Dios le había dado a Moisés serían los mismos que Dios le había dado a Salomón. ¿Sí o no? Pues la ley de Dios era para todos en ese tiempo. Entonces, igual Salomón no debía hacerse imagen ni ninguna semejanza para inclinarse ante ella y adorarlo. No la imagen en sí, sino la actitud hacia la imagen es lo que condena a Dios. Ahora dice, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos,
Yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Versículo 13. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Vamos al versículo 23 al 29 del mismo capítulo. Hizo también el lugar santísimo, en el lugar santísimo, ¿qué hizo Salomón? Dos, ¿qué? Querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, y una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra ala, 25. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era 10 codos y asimismo la del otro, versículo 27. Puso estos dos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala del otro tocaba a la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. ¿Qué quiere decir? Imagínense dos querubines aquí hechos enormes y extendiendo sus alas. Con una ala tocaban aquella pared, con esta otra ala tocaba la ala del otro querubín y el otra ala tocaba la otra pared del otro lado. Estaban grandes los querubines que mandó a hacer. Cuando se nos leen estos pasajes, se nos dice, ya ve, ahí Dios autoriza que haya imágenes en el lugar de adoración hoy en día. Bueno, en el caso del Antiguo Testamento, Dios les dio los planos de qué hacer y cómo hacerlo. En este caso vemos a querubines, pero no solamente había imágenes de querubines, sigamos leyendo. Dice, tocaba la una, versículo 28, y cubrió de oros aquellos dos querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas, ¿qué? Figuras. Había figuras de querubines, había figuras de palmeras y había figuras de botones de flor, por dentro y por fuera. Entonces, ¿estaba adornado o no estaba adornado el templo? Sí, estaba adornado con querubines, estaba adornado con palmeras, estaba adornado con botones de flores. Si regresas un poquito a la imagen, Axel, creo que ahí se notan en las paredes imágenes de palmeras y inclusive de algunos otros animales. Dice, vayamos al versículo 23. Las dos puertas eran de madera de olivo, en ella talló figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Versículo 35, Primera Reyes 6:35. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Capítulo 7, versículos 28 al 29. No solamente, ya vemos hasta aquí que el templo tenía adornos de querubines, palmeras y ¿qué más? Y botones de flores, ¿cierto? Y estaban forrados de oro. Ahora, versículo 28 al 29. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones. Oh, entonces tenemos palmeras, querubines, botones de flores, leones y de bueyes, dice. ¿Qué son? Toros. Había figuras de toros en el templo, había figuras de leones, de palmeras, de botones y de querubines. ¿Había diferentes tipos de adornos en el templo? La respuesta es sí, pero eran figuras decorativas. Y sobre las molduras de las basas, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. ¿Ok? Mobiliario, esto era mobiliario del templo. Entonces tenemos que en el templo que Salomón construyó, había también imágenes de querubines, de palmeras, de botones de flores, de leones y de bueyes. Ahora, quiere decir con esto que hoy en día tenemos que adornar la iglesia, el templo, con querubines, con palmeras, con botones de flores, con figuras de leones y con figuras de bueyes. La respuesta es no. Eso lo hicieron ellos, pero a nosotros no se nos mandó a hacer eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el templo
de Salomón. Hubo dos templos, bueno, de hecho tres, porque el tercero se considera tercero, pero fue realmente reconstruido. El primer templo, que fue el de Salomón, se acabó, se cree que se terminó alrededor del 1005 antes de Cristo. Antes de que Cristo viniera, se hizo este templo. ¿Y qué cree que pasó con este templo? Fue destruido. Este templo tan hermoso que existía, que era de oro, pisos de oro, paredes de oro, querubines de oro, todo recubierto de oro, hermoso el templo, era una de las maravillas de su época, no quedó nada. Es más, no quedan ni restos arqueológicos de lo que fue este templo. ¿Por qué? Porque cuando la nación, cuando el pueblo se empezó a apartar de Dios y decían, pero es que tenemos el templo de Dios, nada nos va a pasar, y pusieron su confianza en el templo, empezaron a venir naciones extranjeras a conquistarlos. ¿Y qué cree que robaban? El oro. ¿Y de qué estaba hecho el templo? De oro. Y se lo robaron. Obviamente, empezaron a saquear todo el templo hasta que finalmente vienen los egipcios y hacen saqueos del templo, vacían el oro del templo, se llevan los escudos de oro y de estos materiales preciosos que había construido Salomón. Luego viene el imperio babilónico y termina por despojar lo último que quedaba del templo y deshacerse del templo de Salomón. Y el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio. ¿Pero por qué? Porque el pueblo se empezó a apartar de Dios, a poner su confianza en otras cosas, y Dios destruyó ese templo. Pero era la casa de Dios. No, es que Dios no puede ser retenido en cuatro paredes. Dios está en todo lugar. Era algo que les ayudaba y que Dios había mandado hacer, pero no que pusieran nuestra confianza en él. Segundo templo. Después de esta destrucción, se conoce como el templo de Zorobabel, construido alrededor de 721, fechas más, fechas menos. Se construye este segundo templo, ya no nada parecido al de Salomón, ya no igual de lujoso, ya no tan llamativo, más modesto. Este templo, el pueblo se vuelve a alejar, el pueblo vuelve a pecar delante de Dios, empieza a hacer cosas malas delante de Dios, y tan hace cosas malas que empiezan a utilizar el templo que fue construido para Dios, lo empiezan a utilizar para idolatría, empiezan a meter ídolos y es un caos, hasta que después vuelve a reconstruirse en el tiempo de Herodes I, y fue el templo que mencionaba nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que iba al templo, no era el templo de Salomón, era el templo reconstruido de Zorobabel, no al templo de Salomón. Del templo de Salomón no quedó registro alguno. Ahí están las citas. Si usted quiere leer en su casa, cuando los egipcios llegan y saquean y otros saqueos que hay, ahí están las citas. Primera Reyes 14, 21 al 26. Puede leerlos en su casa. Segunda de Crónicas 28, 16 al 24, donde hay este saqueo de las cosas de adentro del templo, ¿ok? De las cosas de oro. ¿Por qué? Porque el pueblo se empezó a alejar de Dios. Y adivine quién empezó primero con la destrucción del templo. El hijo de Salomón. El hijo de Salomón, el mismo hijo de Salomón, fue el que empezó con la malutilización de lo que había dentro del templo. Increíble, pero cierto. Luego viene el imperio babilónico, lo encontramos en 2 de Crónicas 36 y 2 de Reyes capítulo 24, donde este templo termina siendo destruido y toda la gente llevada cautiva. ¿Ok? ¿Listos? ¿Qué pasó entonces con el segundo templo? Bueno, no le cambies de ahí, Axel, todavía. Déjase para que lo apunten. ¿Qué pasó? Vemos el primer templo de Salomón. La gente malentendió esto. La gente no lo utilizó de manera correcta. La gente empezó a poner su confianza en otras cosas antes que Dios y el templo termina destruido. Viene el templo de Zorobabel, lo malutilizan, queda también destruido, se vuelve a reconstruir y se termina antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, que es el templo de Zorobabel reconstruido de Herodes I. Este segundo templo, el cual menciona que Cristo iba a este segundo templo, ¿qué pasó con él? ¿Qué cree que pasó? También fue destruido. También fue destruido. ¿Y sabe quién dijo que iba a ser destruido? ¿Quién lo profetizó? Nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Recuerde,
Se construye este templo hermoso de Salomón con figuras de leones, de bueyes, de palmeras, de botones de flores, de querubines. Destruido. Viene el templo de Zorobabel sin tanto lujo. Y luego lo utilizan, medio lo destruyen, luego lo reconstruyen, ¿verdad? Para cuando estaba el tiempo de Jesús, termina reconstruido. Ya es el templo que estaba en vigencia cuando Jesús estaba en esta tierra. ¿Qué pasó con ese segundo templo de Zorobabel? Fue destruido. Dice Mateo capítulo 24, versículos 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo, note, ¿de dónde salió Jesús? Del templo. ¿Cuál? El de Zorobabel, no el de Salomón. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del ¿qué? Del templo. Porque aunque no era igual de majestuoso como el de Salomón, era un orgullo de la nación judía el templo de Zorobabel. Y le mostraron el edificio del templo, orgullosos, diciendo, mira estas construcciones. Los paralelos le dicen sus discípulos, mira Señor, qué hermosura, mira las construcciones, mira el templo, qué hermoso es. Respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? ¿Pueden ver este templo? De verdad les digo que no quedará aquí, ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Sucedió? Sí. ¿Cuándo sucedió? Según registros históricos extrabíblicos, en el año 70 después de Cristo. Usted lo puede hallar fuera de la Biblia, incluso esto. Cuando los romanos, bajo el orden de Tito, capturaron Jerusalén y destruyeron el templo. Lucas capítulo 21, versículo 20, nos dice nuestro Señor Jesucristo el paralelo de esta profecía. ¿Cómo iba a suceder? Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de, ¿qué? De ejércitos, tengan en cuenta que la destrucción, ¿qué? Ha llegado. Cuando vean los ejércitos rodear Jerusalén, la destrucción ha llegado para Jerusalén. ¿Cuándo sucedió esto que rodearon Jerusalén? En el año 70 después de Cristo. ¿Y fue destruido el templo y no quedó piedra sobre piedra? Sí. ¿Qué es lo único que quedó de ese templo? Una pared del muro exterior, ¿verdad? La cerca, un pedazo de cerca. Ni siquiera una pared del templo. Y se le llama el muro de los lamentos hoy en día. El muro de los lamentos, es lo único que quedó. Por ahí pueden ver la imagen, regresa un poquito la imagen, Axel. Ese es el muro de los lamentos. Esa pared hacia donde están dirigidas las personas, rostro a la pared, ese muro, no donde se ve el arco, sino la otra pared. Eso es lo único que quedó. Ese pedazo de muro de cerca fue lo único que quedó. Del templo fue barrido. Ahora, ¿qué hace la gente con ese pedazo de cerca, con ese pedazo de muro? ¿Qué cree que hacen? Vani. A la pared, al muro. Ya ni siquiera tiene imágenes de querubines, ya ni siquiera tiene imágenes de leones, ni está forrado de oro, pero aún así, ¿qué hacen? Fíjese este hombre, judío ortodoxo, va y lo besa el muro. Besa una piedra. Luego estos otros también judíos están ahí leyendo, ¿verdad?, su ley judía, inclinándose, haciendo oraciones al muro. Le piden al muro, tanto le piden al muro, que escriben en papelitos lo que desean que Dios les cumpla, lo hacen rollito y lo meten en las ranuras que tienen entre las piedras. Entre esos muros hay grietas y ahí lo meten los papelitos, dicen, aquí Dios me lo va a cumplir. Si lo pongo en este muro, Dios me lo va a cumplir. ¿Dónde está la confianza del hombre entonces? En la piedra, en el muro. ¿Dios necesita que vayamos ante una piedra para pedirle cosas a Él? No. No, ya no necesita eso. Sin embargo, es un destino turístico. Más de 10 millones de personas visitaron este muro. Más de 10 millones de personas visitaron este muro en el 2019. Eso en el 2019. Ya vino la pandemia y pues ya no, ¿verdad? Pero más de 10 millones de personas, nada más entre
Fíjese cómo se congrega ahí toda la gente, es un destino turístico, ahí está el muro. De hecho, ya le están haciendo hasta reparaciones porque en ciertos lugares ya se está cayendo esta cerca que quedó ahí de lo que era parte de lo que rodeaba el templo. Y es tan sagrado para ellos que le oran, se inclinan, le hacen peticiones. Dios mandó construir los templos para que adoráramos a los templos o a las paredes de los templos. La respuesta es no. Y tan es no que Dios destruyó el templo de Salomón y el templo de Zorobabel también quedó destruido. Solamente una pared quedó ahí, una cerca. Pero la gente sigue sin entender y va y se inclina ante esa cerca. En conclusión, mis hermanos, tenemos pasajes en el Antiguo Testamento para cómo se iban a hacer las figuras que Dios mandó, porque Dios las mandó. Tenemos pasajes para qué imágenes se iban a hacer, de qué material se iban a hacer, qué medidas deberían de tener. Mas aún así, no tenemos pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios diga y ponga su confianza en esos querubines, o pídanle a los querubines, o confíen en los querubines. No, nunca encontramos un pasaje así. Dios nunca mandó que esto se debería de adorar o venerar. Nunca mandó venerar a las palmeras, ni a los leones, ni a los bueyes, ni a las rosas o a las flores, tampoco a los querubines. Tampoco dijo esas imágenes serán mediadores entre yo y ustedes. Entonces, tenemos pasajes en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel para hacer imágenes específicas, para un uso específico de un pueblo específico. Inclusive, Dios le dice, estas imágenes que van a estar sobre el arca del pacto, esta arca del pacto tiene que estar en un lugar específico, no en cualquier lugar, en el lugar santísimo, ¿cierto? Ahí debe estar. Ellos desobedecieron y la sacaron para como artefacto de buena suerte en la batalla. No, no era para eso. Tenemos todos esos pasajes. Ahora la pregunta es, ¿tenemos pasajes o mandamientos hoy bajo la nueva ley del Nuevo Testamento de hacer imágenes decorativas? Si la respuesta es sí, ¿dónde está el pasaje donde nos dice qué imágenes debemos de hacer? ¿Qué material debemos de usar? ¿Qué medidas deben de tener? ¿Dónde las podemos poner o las debemos de poner? ¿Son imágenes decorativas o si podemos inclusive adorar o dirigirnos a esas imágenes? No tenemos ningún pasaje que nos hable de eso en el Nuevo Testamento. ¿Y qué en cuanto al templo? ¿Qué en cuanto al templo, hermanos? Bueno, Dios cambió la idea del templo de algo físico a algo espiritual. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice, ¿o no sabéis que ustedes son templo de quién? De Dios. Los cristianos somos el templo de quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios, ¿dónde está? Mora, está en nosotros. Ya no en unas paredes, ya no en un muro, no, en nosotros. ¿Quién es el templo entonces? Nosotros. Antes aquellas 4 paredes simbolizaban la casa de Dios. Ahora, ¿quién es la casa de Dios? Nosotros. Aquí está el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Y si alguno destruyere el templo ¿de quién? De Dios. ¿Y quién es el templo de Dios? Nosotros. Dios, ¿qué va a pasar con él? Dios le destruirá. Dice, ¿dónde destruirá él? Porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, santo es. Ahora, los judíos decían, y esto pasa mucho y pasaba también en México, también en los que creen que las 4 paredes, ahí está Dios viviendo, ¿verdad? Pasaban por la iglesia, iban diciendo maldiciones, ¿verdad? Se los he platicado muchas veces. Dice maldiciones, pasando por la casa de Dios. ¿verdad? Ya seguía la pecera o la combi, le decíamos en México, ¿verdad? Donde vas todo amontonado. Y ponían unas ventanitas, nomás ibas viendo ahí por la ventanita. Ya pasaban y, cállate. La casa de Dios, ¿verdad? Y ya nomás pasaban más adelante y ahora sí otra vez. ¿Por qué? Porque ya pasamos la casa de Dios. Allá está Dios. Aquí no está Dios. Allá está Dios. Pero Dios dijo, no. Yo quiero estar donde ustedes están. Entonces, ¿cuándo nos debemos de portar bien?
Todo el tiempo. Porque todo el tiempo Dios está aquí. Así como decían, cállate, así debemos decir todo el tiempo, cállate, no digas porque Dios está en mí. Dios vive en mí. Soy el templo de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. O ignoráis, en otras palabras, o no sabes que vuestro cuerpo, este cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está ¿en dónde? En ustedes, el cual tienes de parte de Dios, porque no sois vuestro. Nuestro cuerpo no nos pertenece, nuestro cuerpo es prestado. Dice 20, porque habéis sido comprados ¿con qué? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién es el cuerpo y el espíritu de nosotros? De Dios. ¿A quién le pertenece nuestro cuerpo y nuestro espíritu? A Dios. ¿Y cuánto costó esa compra que Dios hizo? La sangre de su Hijo Jesucristo. Ese fue el precio. Pagó. Cuando usted y yo obedecemos el Evangelio y nos bautizamos, Dios paga el precio por usted y por mí. Dice, ahora eres mío. Ahora yo voy a habitar en ti. Ahora tú vas a ser mi templo. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. Tú me perteneces, tú eres mío. Pero mientras Dios no pague el precio, no le pertenecemos. Mientras usted no se deje que Dios pague el precio por usted, no le pertenecemos. Hermanos y amigos, no hay pasajes para las figuras decorativas en el Nuevo Testamento. Si así lo fuera, créamelo, ya las tuviéramos puestas en la pared aquí. Si Dios en el Nuevo Testamento dijera, hazte imágenes de querubines de oro, en toda iglesia de Cristo hubiera imágenes de querubines de oro. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no hay imágenes decorativas, ya no hay imágenes de querubines, ya no hay arcas del pacto, ya no hay sumo sacerdote, ese es Cristo. Ya no hay templos físicos, ahora el templo somos nosotros. Ya no hay circuncisión física, ahora la circuncisión es al desechar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, todas esas malas actitudes. Todo cambió en un sentido espiritual. Ahora usted y yo somos ese templo. Ya no necesitamos figuras decorativas, ya no necesitamos adornos. Ahora, si nosotros somos el templo de Dios y Salomón adornó el templo de Dios para que se viera más hermoso, y es una comparación o una sombra de lo que nosotros ahora somos delante de Dios, ¿cómo podemos adornar nuestro templo para que le agrade a Dios? ¿Cómo podemos adornarnos a nosotros para agradar a Dios? Muchos dirán, pues me voy a comprar ropa más cara y voy a venir más arreglado. No. ¿Sabe cuáles son los adornos que Dios quiere para su templo que somos usted y yo? Santidad, obediencia, hacer sus mandamientos, cumplir con su ley, amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. Adornemos nuestro templo, ¿cómo? Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y nuestras fuerzas. Y el segundo, ¿cuál es? ¿Amarás a tu prójimo? Como a ti mismo. ¿No son adornos más hermosos que el oro y la plata delante de Dios? La respuesta es sí. Dice la Escritura, ¿se agrada Dios más de los sacrificios que de la obediencia? Dice, no, se agrada más de la obediencia que de los mismos sacrificios. ¿Quiere adornar su templo de Dios? Hagamos la voluntad de Dios. Cambiemos nuestra vida. Obedezcamos. Amemos a Dios con todo nuestro corazón y ese va a ser un adorno hermoso para nuestro Dios, para este templo. Porque este cuerpo va a volver al polvo. Pero los adornos que llevemos ante Dios, esos frutos, esas cosas maravillosas, Dios las va a apreciar en gran manera. Así como el pueblo de Dios apreciaba los adornos que tenía su templo y se gloriaba de ellos, Dios se va a gloriar de nosotros cuando nos miren aquel día final y nos diga, mira, Él fue mi templo, su cuerpo fue mi templo. Y mira qué bien se portó, mira cómo vivió en santidad, mira cómo me amó. Él es de los míos, Padre. Qué hermoso será eso. A mucha diferencia con aquel que no adornó su templo, ¿verdad? Interior, apartados de mí, dice, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así es que le animo en el nombre del Señor a que entendamos, Dios sí mandó a hacer figuras, nunca para adorarlas, Dios mandó a hacer imágenes con un fin específico, un fin decorativo en el caso del templo y en el caso del arca del pacto.
¿Tenemos pasajes para hoy adornar nuestro lugar de adoración? No. ¿Tenemos pasajes en el Nuevo Testamento que nos digan qué imágenes tenemos que hacer? ¿Qué medidas deben de tener? No. Entonces no tenemos autorización para hacerlo. ¿A qué me refiero? Si la Biblia dice no y guarda silencio, es un silencio que nos niega a hacer lo que Dios nos ha dicho. Termino ya con esto porque a lo mejor nunca he escuchado esto. Los hermanos que han estudiado ya conmigo ya lo entenderán. El mejor ejemplo es cuando usted envía a su hijo a traerle algo. Usted nada más necesita decirle lo que necesita. Trae 1,000 litros de leche de Walmart o de la tienda. ¿Qué está incluyendo? 1 litro de leche. ¿Qué excluye? ¿Qué no incluye en lo que usted le pidió? Todo lo demás que hay en Walmart. ¿Qué pasa si su hijo llega con todo menos 1 litro de leche? Le va a decir, pues ¿qué te dije que me trajeras? 1 litro de leche. Pero no me dijiste que no trajera gancitos, que no trajera galletas, que no trajera fruta, que no trajera jamón. ¿No me dijiste? No, claro que te dije. Al decir trae leche, incluye leche y excluye todo lo demás. Entonces no tenemos pasaje en el Nuevo Testamento donde Dios haya mandado hacer ninguna imagen de ningún tipo. Mucho menos para decorar y tampoco para adorar. Así es que por eso no vemos imágenes aquí. Vamos a estar de pie, vamos a tener un canto.